Le doy la bienvenida al investigador de Causa en Común, Luis Sánchez Díaz. Luis, bienvenido. En el análisis de lo que se ha venido dando de los datos sobre la violencia y lo que se presenta el día de hoy, que también pues, nos marca que verdaderamente esto de los abrazos y no balazos pues, es bastante cuestionable, Luis. Claro, Gabriel, o sea, creo que hoy amanecimos con muchos datos no tan alentadores como se supone los presenta el gobierno respecto a la incidencia delictiva en México. Desafortunadamente, ha habido una opacidad en ciertos datos que presenta el Secretariado Ejecutivo y en sí en los informes de las mañaneras. Ya te lo comentaba hace un momento. La secretaria de Seguridad Pública el día de hoy en la conferencia matutina mencionó que de enero a agosto de este año se han contabilizado alrededor de 1.353.000 delitos, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California esos estados en donde se concentran más delitos en lo que va del año. Sin embargo, pues resulta que esta incidencia delictiva lo quieren plantear como una mejora cuando hacen una comparación entre enero-agosto del 2021 respecto a los datos del 2019, lo cual estadísticamente pues es incorrecto. Si se tienen que mencionar y analizar comparaciones entre periodos, tendríamos que hacerlo de enero-agosto del 2021 con respecto al 2020. Sí, es decir, están acomodando las cifras para que en el discurso se escuchan mejor, ¿así? Exactamente, o sea, la secretaria el día de hoy mencionó que había una reducción en estos delitos del fuero federal del 23.5%, lo cual si se compara, bueno, en 2 años probablemente, pero tenemos ciertos datos y eso es algo que hacemos desde Causa en Común, de mencionar cuáles de esos datos sí corresponden y cuáles no. Te menciono algunos para ejemplificar más o menos. Menciona la secretaria que hay una baja en los delitos financieros, delitos de delincuencia organizada, delitos fiscales, patrimoniales. Y hay un incremento en delitos cometidos por servidores públicos, delitos electorales y en tráfico de personas. Si bien el aumento en delitos como los delitos cometidos por servidores públicos o delitos electorales se comprende después de que pasamos un periodo electoral en este año, el incremento. La cuestión de la trata de personas creo que es importante señalarla justo cuando estamos en una crisis humanitaria, pues en ambas fronteras y en donde la mayoría de las personas que se logra rescatar de un secuestro o de trata de personas tienen que ver con migrantes. Sí, sí, verdaderamente. Digamos que los datos estadísticos están reflejando una realidad que la realidad muchas veces pues va muy alejada a los discursos. Ahora, ustedes en Causa en Común, y por acá lo estaba comentando hace un momento también, han reflejado que parte de esta violencia que estamos viendo tiene también otras consideraciones o otros impactos económicos, impactos sociales. Ahora, por ejemplo, y pongo como ejemplo nada más el caso Salamanca, en donde explota un artefacto explosivo. Ahí se puso, aunque ya se ha estado explicando y se está tratando de aclarar las cosas, se puso en la mesa de discusión el tema de la palabra terrorismo. Es decir, y a lo que quiero llegar es que de pronto los discursos están como mirando hacia otro lado y los números y los impactos y los datos que estamos viendo van a una realidad pues que no es esa, Luis. Claro, o sea, en este análisis que nosotros realizamos en Causa en Común, vemos este tipo de eventos como atrocidades. Llevamos un conteo por medio de análisis en medios, tanto locales como nacionales, en donde consideramos que este tipo es un acto atroz por el hecho de que es terrorismo. El que cause terror en una sociedad ya lo genera como un terrorismo. Desafortunadamente, pues no se considera desde esa manera por las estadísticas. Entonces creo que también tendríamos que ver cómo se catalogan ciertos delitos. Y en esta cuestión, en los delitos de fuero federal,
Encontramos en las cifras que presenta el Secretariado Ejecutivo que el 50% de las víctimas de las víctimas de delitos se componen en ciertos estados, siendo Guanajuato, Baja California, Michoacán, el Estado de México, Chihuahua y Jalisco los estados en donde más incidencia delictiva existe del fuero federal. Entonces, también dentro de estos municipios, y desafortunadamente por lo que vivimos el fin de semana, encontramos que Tijuana, Ciudad Juárez, Cajeme, León y Celaya son los municipios en donde más incidencia delictiva hay en México. Entonces, creo que son importantes estos datos que se presentan, pero también compararlos, porque te mencionaba al principio que es un día en donde el tema de la seguridad pública va a estar muy en boga. Hace un par de horas el INEGI presentó la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, ¿no? Y algunos de los resultados que a bote pronto yo te podría mencionar es, ellos analizaron a través de encuestas en hogares que 27.6 millones de delitos se cometieron en el último año en México. Es decir, no tiene nada que ver con la estadística oficial que se presenta. Y esto nos da otro dato. 93.3% de los delitos en México no se denuncian. No hubo denuncia. Lo cual, esta es la parte de la cifra negra. Siempre que nos dicen, sí hay cifra negra, vamos mejorando, etcétera, pues claro que se mejora en el 10%, en el menos del 10% de los delitos que se denuncian. Pero todo el otro 93% no existe una denuncia, ni siquiera existe la apertura de una carpeta de averiguación. ¿Qué refleja? ¿Qué México está reflejando estos datos? Aquí también los estoy siguiendo, esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, el ENVIPE, conocida como el ENVIPE, y efectivamente el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación, como bien dices, es la cifra negra. ¿Qué está reflejando? Estamos viendo, la gente no confía en las autoridades, bien dices, pues hay ciudades muy violentas dentro de estados que no se consideran tan violentos, pero sí ciudades muy violentas. Hace poco alguien me decía, es que no es que sean delitos de alto impacto, todos son los delitos de alto impacto. Hablar de más de 21 millones de número de víctimas de un delito, pues estamos hablando de casi el 20%, el 15%, 20% de la población de México, si son 126 millones de mexicanos. Luis, frente a qué panorama estamos viendo, sobre todo teniendo en cuenta que esta comparecencia de la secretaria hablaba de estas frases, de que no se van a quedar con los brazos cruzados, que no se vienen a ganar la guerra. O sea, y cuando contrapongo estas frases con estos datos que estamos analizando, ¿qué nos queda? ¿A dónde vamos? En el discurso menciona el gobierno que no existe una guerra, pero en los hechos constantemente vemos que hay una militarización, que la estrategia de militarizar el país sigue. Entonces, creo que es contraproducente y un poco incoherente cuando se menciona que no existe militarización, cuando tenemos casi más de 99,000 elementos de la Guardia Nacional, que hoy en la mañana se mencionó, que están en todo el país. Y lo cual no es que no haya estrategia, más bien que no se ha planteado para qué se quiere una estrategia. Es decir, esto de abrazos y no balazos, pues resulta que la población ha recibido más balazos que abrazos, ¿no? Desafortunadamente. Y creo que parte del ENVIPE, también de los resultados del ENVIPE, nos demuestran que la percepción sobre seguridad es que la gente no se siente segura en donde radica y que la gente tampoco confía en las instancias de impartición de justicia en México. Es decir, no confía en el policía de tránsito, no confía en el militar, no confía en el Ministerio Público. Y creo que eso nos denota también la falta de denuncia por parte de la población. Cuando los procesos de denuncia son tediosos, son muy largos, etcétera, pues resulta ser que la población claudica y decide no seguir los procesos de denuncia. Entonces creo que se deben de mejorar primero los mecanismos de denuncia, también generar una
estrategia que en verdad tenga una proyección a corto, mediano y largo plazo para la seguridad del país. Sabemos que es un tema que como se menciona cada mañana, lo intentan justificar que lo heredaron. Pero si no se intenta hacer algo ya, porque es urgente, o sea, esto ya nos está rebasando, creo que vamos a ir en picada, y creo que las cifras las cifras de homicidios dolosos y de delitos del fuero común con que acabe este sexenio, pues van a ser muy lamentables. Uf, me quedo con eso que dices, va en picada. Por cierto, y ya cierro con este comentario. El presidente dijo que en su momento habló de que no habría que utilizar al ejército, a esa institución, para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Lo ha repetido en muchas ocasiones. Y mira lo que comenta sobre la Guardia Nacional y todo esto de la militarización. Luis, te agradezco mucho este análisis como siempre. Muchísimas gracias, Gabriel, a ti y a tu auditorio. Un saludo.